las sustancias químicas, las reacciones inmunes, nutricionales. Vamos a ir hablando una por una de ellas. Doctora, vamos a comenzar hablando de la restricción de oxígeno. Esta es una de las principales. ¿Sí? Es que se le escucha demasiado entrecortado, que no se entiende. No sé si solo soy yo o si los demás también, pero se escucha como... Vamos a ver. Vamos a probar ahí. Me dicen si me escuchan. ¿Ahí sí ya me escuchan mejor? Sí, ya se escucha mejor. Sí, doctora. Vale, les voy a repetir. Esta era la diapositiva que, como les estaba explicando, hay varios mecanismos de lesión celular. La restricción de oxígeno, los agentes físicos, las sustancias químicas y los fármacos, algunos agentes infecciosos, las reacciones inmunes también, las alteraciones genéticas y los problemas nutricionales. Vamos a ir hablando uno por uno de ellos y pues si tienen alguna duda vamos comentando de una vez. La principal causa de lesión celular es la restricción de oxígeno. Y esto se da por la hipoxia. ¿Y qué es la hipoxia? Pues es la carencia del oxígeno en todas las células y tejidos del cuerpo, que se da porque la respiración es oxidativa, ¿verdad? Necesita del oxígeno, pero si hay una restricción de hay una lesión. Las principales causas son la isquemia, que esto quiere decir que hay una interrupción del flujo de oxígeno, ya sea momentánea, o sea, transitoria, o que puede perdurar, ¿verdad? Si es transitoria, pues va a terminar en una lesión que es reversible, y si pues dura mucho tiempo, lo que va a causar es al final el daño celular, que va a llevar a la muerte celular. Otra causa de hipoxia es la insuficiencia cardiorrespiratoria, que esto es por una oxigenación también inadecuada a los tejidos del cuerpo. También otra causa de hipoxia es la disminución en la capacidad del transporte, y esto se da principalmente por anemia, ¿verdad? Entonces no hay suficiente producción de eritropoyetina, entonces no hay suficiente transporte en la capacidad de transporte está el problema, ¿verdad? De oxígeno a los tejidos, y entonces hay hipoxia. Luego también está la intoxicación por monóxido de carbono, que lo que sucede aquí es que se crea una carboxihemoglobina que es estable, ¿verdad? Y esto no permite que el transporte de nuevo del oxígeno pase. O sea, esta carboxihemoglobina lo que hace es pelear los receptores del transporte de oxígeno y no permite que llegue, y por eso es que hay las personas pues, que se intoxican con monóxido de carbono, pues mueren. Y también en los casos de hemorragia intensa, porque al haber una pérdida, ¿verdad?, que sea sustancial, lo que sucede es que el oxígeno no es capaz de llegar al resto del cuerpo y también, pues, hay privación de este. Luego están los agentes físicos, que estos pueden ser traumas, que obviamente pueden ser desde un trauma pequeño hasta un trauma que sea grande. Si es un trauma pequeño, es más fácil que la lesión se revierta. Contrario a que si es un trauma pues severo, la lesión lo que va a pasar es que va a causar muerte celular. También están las quemaduras, pueden ser quemaduras por calor o quemaduras por frío, también esto causa un daño celular. Los cambios de presión atmosférica también pueden ser un daño. La radiación también es un daño que se considera físico, y las descargas eléctricas también son un daño físico. Hay sustancias químicas y fármacos que también son dañinos. En realidad no se puede hacer como un resumen detallado de cada sustancia o fármaco que produzca un daño. Sin embargo, pues todo en exceso o en privación es malo. Si hablamos de sustancias químicas,
Aún así, la glucosa en exceso, por ejemplo, o escasa, va a producir un daño. La sal también va a producir un daño, ya sea que esté en abundante cantidad o en insuficiente cantidad. El oxígeno también, vimos que una causa de daño celular es la hipoxia, ¿verdad? La falta de oxígeno, pero también el oxígeno que sobrepasa la cantidad necesaria también es dañino para el organismo. Luego hay otras sustancias que, pues, aunque sean en pequeñas cantidades, pueden provocar envenenamiento y daño celular, como el arsénico, el cianuro, el mercurio. También sustancias que se utilizan a la hora de trabajar. Por ejemplo, los agricultores son muy propensos a tener daños por insecticidas y herbicidas, que esto también va a producir daño que, como vamos a ver, hay formas de daño celular, y lo que hacen estas sustancias es que a la larga van a producir tanto radicales libres como daños al ADN, y esto produce pues ya mutaciones y enfermedades como cáncer. También otras sustancias, como ya les decía, el monóxido de carbono y otras más comunes como las drogas y el alcohol. Agentes infecciosos pueden ir desde bacterias como las rickettsias y todo tipo de bacterias. Los virus, como pues ahorita está de moda el COVID, virus también. Los parásitos, todo tipo de parásitos, y hongos también pueden producir daño celular. Las reacciones inmunológicas, lo que sucede acá es que el cuerpo va a crear autoanticuerpos. Esto quiere decir que, pues como ustedes van a ver o ya vieron en inmunología, el cuerpo pues va a producir anticuerpos como defensa ante las enfermedades o ante cualquier estímulo que venga del exterior. Sin embargo, pues hay momentos en que el cuerpo crea autoanticuerpos, y estos autoanticuerpos lo que hacen es atacarse a él mismo. En este caso, enfermedades como el lupus, como la artritis reumatoide, la uveitis, en las que el cuerpo se ataca a él mismo, y pues el mismo cuerpo es el que le va produciendo daño a sus células. También están las alteraciones genéticas, que pueden ser desde un cromosoma adicional, como en el síndrome de Down, también la sustitución de alguna base en la cadena de ADN, que nos puede dar enfermedades como la anemia drepanocítica, por ejemplo. También pueden haber errores en el metabolismo de las proteínas, que nos van a llevar a errores del metabolismo, que regularmente son detectados pues en la niñez. Y cualquier alteración en el ADN, en las cadenas de ADN, puede que produzca alguna enfermedad. Luego vienen los desequilibrios nutricionales, que estos pueden ir desde pues la anorexia, ya que también hay una escasez de nutrientes, pero también se ha visto que la obesidad está relacionada al daño celular. Y la obesidad pues la vemos en países que sean más desarrollados, y que pues, es la nueva epidemia, ¿verdad? La nueva pandemia de enfermedades, que tal vez pues acá vamos a ver más niños desnutridos, pero en otros países como en México, la obesidad infantil es un problema que ahora es común, y que pues está siendo ya, tiene que ser tratado ya, porque también produce daño. Como les decía, todo en escasez o en aumento va a dañar la célula. Tiene que haber un equilibrio para que el cuerpo pueda trabajar de forma adecuada. Entonces, ¿cuáles son las alteraciones morfológicas de la lesión celular? Tiene que haber un daño y una duración para que esto pueda, el daño realmente pueda ocasionar la muerte celular. Si cuando hay un estímulo, vemos que la función celular va a decaer. Pero si la lesión, el tiempo de duración es corto, esto va a ser reversible y el daño pues va a ser revertido. Sin embargo, si el daño es duradero, o sea, en el tiempo, la lesión va a ser irreversible. Y lo primero que vamos a ver son alteraciones bioquímicas en la célula. Después de eso van a haber cambios ultraestructurales, pero que todavía no van a ser vistos ni microscópicamente ni macroscópicamente. Hasta que pasa determinado tiempo, estos cambios pueden ser ya vistos a través del microscopio, y solo cuando el daño celular ya es demasiado es que estos cambios pueden verse ya macroscópicamente.
Entonces, en una lesión reversible, vemos que la célula, pues está la célula normal. Cuando llega esta lesión, hay dos principales cambios en la célula que son los que van a determinar la lesión reversible. Estos son el edema, que lo que sucede es que hay una incapacidad en la homeostasis de la célula entre los iones y el líquido. Y lo que entonces pasa, como vamos a ver más adelante, es que este desequilibrio permite que tanto salga iones como que entre líquido y iones. Entonces la célula se hincha y produce este edema. Y luego está el cambio graso, que lo que va a hacer es que se formen vacuolas lipídicas en el citoplasma, que son como vemos en la figurita, ¿verdad? Que están ahí haciéndose ese edema que distorsiona la forma celular, y estas vacuolas lipídicas que regularmente las vamos a ver. Este cambio graso regularmente solo lo vamos a ver en los hepatocitos y en el miocardio, que son los que son células que trabajan con lípidos. En las otras células regularmente los principales cambios que vamos a ver son el edema y las figuras de mielina, más que se hacen como agrandamiento del retículo endoplásmico y las mitocondrias y las vacuolas en la membrana. Entonces, esto va a derivar en que, primero, la alteración de la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque se van a hacer estas vacuolas. Segundo, los cambios mitocondriales, que las mitocondrias también como que se hincharan, igual que el retículo endoplásmico, y esto va a conducir también a alteraciones nucleares. Sin embargo, estos cambios no son permanentes y si la lesión para, esto puede regresar y la homeostasis se recupera hasta la actividad normal de la célula. Si vemos acá, por ejemplo, esta es una imagen de unos túbulos renales. En la izquierda vemos los túbulos normales, ¿verdad? Vemos las células acá con sus núcleos, donde vemos lo más moradito son los núcleos y vemos que pues la disposición está normal, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay una lesión, que en este caso pues es reversible, lo que vamos a ver es edema. Si ustedes ven acá, no tengo puntero, no sé si lo logran ver en su pantalla. Acá. Sí, vemos su puntero. Ok. Esto que ven acá, pues ven que es edema, ¿verdad? Estas vacuolas que se empiezan a hacer acá, es lo que les digo que hay distorsión de la membrana, este es el edema que se ve. También lo que pasa es que hay una eosinofilia. Esto quiere decir que se va a ver un color más rosado. Si ven acá se ve menos rosado, pero si vemos acá, por ejemplo, estos cambios rosados son cambios eosinofílicos y estos se deben a que empieza a haber pérdida del ARN en el citoplasma y las proteínas también del citoplasma pueden perderse y se dan estos cambios como más rosados que se ven en la célula. Sin embargo, si la lesión, si el estímulo se detiene, pues esto se puede revertir y va a volver acá a la normalidad, ¿no? Ahora bien, si la lesión es irreversible, si el daño progresa, entonces lo que va a suceder es que la membrana se va a romper y los organelos van a empezar a salir. Aparte de eso, afuera, al empezar a salir los organelos, digamos extracelularmente, va a haber una inflamación y esto, pues, ¿para qué? Para permitir que los leucocitos que van a formar parte de la inflamación también puedan degradar los organelos y puedan ser estos, pues, como comidos, ¿verdad? Por los fagocitos y así poder desaparecer a la célula. Y pues obviamente va a haber una desnaturalización de las proteínas, también como les decía, la digestión enzimática de todos los organelos y esto va a producir ya una necrosis. La necrosis, que es lo principal que vamos a ver, lo que ya les decía, que se ve esta eosinofilia y también vamos a ver cambios ya a nivel del núcleo. ¿Cuáles van a ser estos cambios? Si comparamos con la imagen que ya habíamos visto antes, en la necrosis ya acá ven que no se parece en nada, ¿verdad? A la imagen de acá de la izquierda. Lo que pasa es que se vuelve más una masa como de tejido, pero en realidad es una masa de fosfolípidos. Y acá vemos que ya no hay núcleos, ¿verdad? Todo esto que veíamos aquí, que eran los núcleos,
estos acá están perdidos, ¿verdad? Entonces se pierde totalmente la estructura del tejido y se vuelve como una masa rosada. Esto es a lo que se refiere el término eosinofílico, ¿verdad? Que va a ser un color rosado y al final esto tiene que ser digerido ya sea por los fagocitos o por los leucocitos que se va a producir en la inflamación, pero si no es digerido, lo que sucede es que al final quedan depósitos de estos, se vuelven como calcio, depósitos de calcio que al final se llaman calcificaciones, que eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase, que son como los residuos que pueden quedar después de una lesión celular, ¿verdad? Que esto nos puede indicar que sí hubo un daño, que sí hubo necrosis y que pues la célula estuvo ahí, pero murió. Los cambios a nivel del núcleo regularmente, que como ven acá, pues ya no existe, ¿verdad? Pero todavía vemos unos cuantos acá. El núcleo tiene que pasar por 3 cambios importantes. Primero es la pignosis, que lo que se refiere es que el núcleo se vuelve pequeño, se vuelve como chiquitito y moradito. Si lo comparamos con los núcleos de acá de la izquierda, vemos, por ejemplo, que estos núcleos son todavía mucho más morados y se empiezan como a hacer como pasitas. A eso se le llama pignosis. Después de eso, el núcleo sufre fragmentación, que es lo que se conoce como cariorexis. Y por último, el núcleo pues tiene que desaparecer, que es lo que se conoce como cariólisis. Regularmente esto sucede en 1 a 2 días y lo único que nos va a quedar entonces es esta masa eosinofílica de fosfolípidos. La necrosis tiene varios patrones. El más común es la necrosis coagulativa. Esta, o sea, les puse acá como palabras claves de cada patrón de necrosis. La necrosis coagulativa es de las más comunes que vamos a ver. Y acá se preserva la arquitectura. Es decir, por ejemplo, si yo veo un apéndice, que es como lo más común, si yo logro diferenciar que estoy viendo un apéndice es porque puede haber necrosis, pero si logro saber qué órgano estoy viendo en el microscopio, por ejemplo, esta necrosis se le llama coagulativa. Aquí se preserva la arquitectura, sí sé que hay necrosis porque ya no veo núcleos, porque veo solo esta masa eosinofílica, pero hay partes en las que aún se preserva pues la arquitectura del órgano. Si se da en un área pequeña, si solo es un área pequeña de necrosis, es lo que se conoce como infarto. Algo muy importante de la necrosis coagulativa es que esta no se da en el cerebro, ¿no? En cualquier órgano puede haber necrosis coagulativa, más no en el cerebro. Ahora bien, si hablamos de la necrosis licuefactiva, aquí lo que pasa es que se hace una masa, ¿verdad? Como viscosa, blanquecina, y es imposible determinar de dónde o qué órgano es el que se estaba viendo. Regularmente, pues, se va a ver así como un licuado, y por eso se llama licuefactiva, ¿verdad? Porque se ve que ya no se conserva nada del órgano. Y macroscópicamente también puede verse así. Ahorita les voy a mostrar algunas imágenes que también tienen en su libro, pero para que vayamos comprendiendo. La necrosis gangrenosa en realidad se designa a las extremidades y se le llama así más que todo clínicamente, tanto a la necrosis gangrenosa como a la gaseosa, porque en realidad cuando nosotros la vemos en el microscopio va a ser una necrosis ya sea coagulativa o licuefactiva, dependiendo de también cuánto tiempo haya pasado entre que se evalúa el órgano, pero esta se designa a las extremidades y regularmente es un término clínico que se utiliza principalmente para los pies diabéticos, por ejemplo, ¿verdad? Que ustedes han visto que se ponen, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver un pie diabético cuando ya está gangrenado, le llaman las personas así, pues en la calle también, que se veía negro, así como que no hay vida en ese tejido, es lo que se le denomina gangrenosa. Y esta puede también verse como seca, como gangrena seca, que esto es cuando ya hay alguna infección en la extremidad. Luego está la necrosis gaseosa, que esta regularmente se va a dar en los pulmones.
Puede darse también en intestinos, por ejemplo, en cualquier parte del cuerpo, pero regularmente está designado a el pulmón y es porque en esta necrosis podemos ver granulomas. Los granulomas pues son una colección, traigo también una foto para que vean una colección pues de necrosis central que está rodeada por macrófagos epiteliales, ¿verdad? Que están comiéndose, tratando pues de destruir eso que se necrosó. Y se designa así por su gaseosa, por la forma o la característica que parece como queso, ¿verdad? Y regularmente se encuentra en los pulmones porque se asocia a tuberculosis. Y también es muy común en los intestinos y también cada vez que se ve necrosis gaseosa es importante descartar que el paciente tenga tuberculosis, ¿verdad? Se pueden hacer tinciones que buscan específicamente el bacilo ácido resistente, pero pues nos da la pauta de que ahí puede haber algún tipo de bacilo ácido resistente, pero no quiere decir específicamente que solo cuando se vean granulomas va a haber tuberculosis, ¿verdad? También puede ser que estén comiéndose otro tipo de bicho, ¿verdad? Pero pues que esté formando un granuloma. La necrosis grasa se designa para los órganos que tienen enzimas pancreáticas y regularmente se va a ver en pues, pacientes que tienen pancreatitis. También la necrosis grasa es un término más que todo clínico y es por los depósitos blanquecinos como yesos que se ven pues regularmente en el peritoneo o como les decía en páncreas y que se debe a que hay una degradación de estas lipasas pancreáticas. Y luego está la necrosis fibrinoide, que esta se debe a depósitos de inmunocomplejos. En realidad es eso, ¿verdad? Los depósitos de inmunocomplejos en pacientes que regularmente van a tener una enfermedad inmune, como ya habíamos hablado, lupus, arteriosclerosis, pero que estos depósitos se colocan en las arterias principales o arterias menores y van a dar el aspecto de necrosis, ¿verdad? En donde están los vasitos. Vamos a ver imágenes. En esta, por ejemplo, ¿verdad? Si vemos una pequeña área de necrosis, es lo que vamos a pensar que es lo que se le denomina como un infarto, ¿verdad? Este es un riñón. Si vemos acá, esta es la necrosis coagulativa. Acá todavía vemos los glomérulos, ¿verdad? Que están formaditos. Y acá, si vemos, ya no hay núcleos, ¿verdad? Esto que ven acá es inflamación, pero los glomérulos ya no están formados. Solo están los núcleos, la masa amorfa sin los núcleos, y es una necrosis coagulativa por eso, porque verdad todavía logramos diferenciar algún tipo de estructura microscópica, pero pues ya hay necrosis. Y esta, como les digo, no se presenta en el cerebro. Sin embargo, acá, si ya vemos un cerebro, y esta es la necrosis licuefactiva, que como ven y les expliqué, se ve como una masa líquida, ¿verdad? Que es lo que comúnmente podríamos llamarle pus, ¿verdad? Que es por eso que se ve así como líquido, pero es por esta acumulación. Esta es la que se da en todas las lesiones cerebrales, pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo que haya sufrido necrosis. Luego está la necrosis gaseosa, que es esta que les digo que en realidad tiene esta apariencia como de queso, ¿verdad? Y estos bordes mal definidos, ¿verdad? Vemos aquí todo es necrosis. Si lo vemos acá ya no hay núcleos, ¿verdad? Está todos así como anucleado, esa masa que les digo que es como de fosfolípidos, ¿verdad? Sí, esa masa amorfa. Y vemos que está rodeada, aquí tiene, ¿verdad? Como un collar, que estos son los macrófagos epitelioides. Esto que están viendo acá es un granuloma. Y es lo que les digo que es común en la necrosis gaseosa de un paciente que tiene tuberculosis. Esto que ven acá es una célula gigante multinucleada que, como ven aquí, todos estos que ven acá son núcleos que están dentro de una misma célula. Estas células gigantes multinucleadas también se encuentran muchas que son de tuberculosis. Hay otras entidades, pero estas principalmente van a verse en tuberculosis.
Luego está la necrosis grasa, que era lo que les decía, que se hacen esas formaciones como blanquecinas, como de yeso, ¿verdad? Este es un peritoneo que se ve acá, ¿verdad? Si nosotros examináramos esto al microscopio, lo único que vamos a ver, pues son células adiposas que van a estar necróticas. No va a haber otra cosa diferente, ya sea necrosis coagulativa o licuefactiva, pero básicamente es también un término más clínico. Y esta imagen de la derecha es lo que representa la necrosis fibrinoide. Este es un vaso de una arteria. Aquí vemos los eritrocitos, que son parte del flujo de la arteria, pero vemos este collarín acá, que es a lo que se refiere con necrosis fibrinoide, ¿verdad? Esto que aparece acá, igual ven que se ha nucleado y que rodea todo el vasito. Y esto es lo que nos indica que son realmente depósitos de inmunocomplejos. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos del daño celular? La respuesta celular a los estímulos va a depender de la naturaleza, la duración y la gravedad de la lesión. Obviamente, si el estímulo es corto y no es grave, la lesión va a revertir. Sin embargo, pues si el estímulo es prolongado o es demasiado fuerte, la célula se va a dañar irreversiblemente. Las consecuencias de la lesión celular van a depender del tipo, el estado y la adaptabilidad de la célula afectada. Si estamos hablando, por ejemplo, si es una célula que no necesita demasiados nutrientes para vivir, esta puede adaptarse. Contrario a otra que necesita demasiados nutrientes para vivir, esta célula va a morir rápidamente. Si estamos en un ejemplo, es el de, por ejemplo, un infarto, ¿verdad? O una isquemia en la pierna. Si es una isquemia en la pierna, lo que hace el cuerpo es, bueno, pues puedo reservar energía, no es necesario que trabaje este músculo y se queda como en reposo. Y pues la lesión se cura y va a volver normal. Sin embargo, si es una lesión del miocardio, por ejemplo, si es una isquemia al miocardio, este daño es demasiado severo, aunque sea por corto tiempo, y va a haber una lesión grande que va a terminar en necrosis. Y es importante también que en la lesión celular están implicados varios mecanismos bioquímicos que van a actuar sobre diversos componentes esenciales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver varios de estos mecanismos. El primero de ellos es la disminución del ATP. El ATP se genera por dos vías. La primera es la fosforilación oxidativa, que en esta se utiliza pues el oxígeno, y la segunda es la vía glucolítica, que en esta la generación de la energía es por medio de la glucosa. Esta solo se activa cuando no hay oxígeno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la isquemia, ¿verdad? Que vemos que aquí el flujo se detuvo, entonces lo que sucede es que la mitocondria va a disminuir su fosforilación oxidativa. ¿Y qué va a pasar con eso, verdad? Las causas pueden ser la disminución de oxígeno, de nutrientes, un daño a la mitocondria o pueden ser efectos tóxicos. Y entonces vemos lo siguiente. En realidad este dibujito está muy bonito y explica lo que sucede. Si hay una isquemia, la mitocondria va a sufrir y va a haber una disminución en la fosforilación oxidativa, lo que nos va a llevar a una disminución del ATP. Si el ATP disminuye, sucede lo siguiente. Va a haber una disminución en la bomba de sodio y entonces va a empezar a haber menor cantidad de sodio. Sin embargo, al mismo tiempo, el calcio va a empezar a haber en mayor cantidad y esto ya va a ser también el calcio que está extracelular y el calcio que está intracelular en la mitocondria y también el que empieza a entrar desde afuera. Esto lo que va a hacer es que haya un aumento del sodio y del y que también haya mayor potasio. Entonces, si hay un desequilibrio de esta bomba de iones y solutos, lo que sucede es que la célula empieza a inflamarse, que es lo que se ve como el edema que vimos anteriormente, que empieza a sufrir la célula. El retículo endoplasmático también empieza a sufrir y se empieza como a edematizar. Se pierden las microvellosidades y se forman estas vacuolas en la membrana.
Si entonces no hay oxígeno, el cuerpo tiene que generar energía de alguna manera y se activa entonces la vía glucolítica, que es por la glicólisis anaeróbica. Sin embargo, esto hace que la reserva de glicógeno disminuya. O sea que esto debería solo de pasar en casos de urgencia como rescate, ¿verdad? Pero si se van estas reservas de glicógeno, lo que sucede es que aumenta el ácido láctico y el pH dentro de la célula disminuye. ¿Esto en qué termina? En que la cromatina nuclear se hace como un grumo, ¿verdad? Y empieza pues a sufrir el núcleo, que es donde vimos que está el ADN, y esto, si hay un daño al ADN, es inminente la muerte celular. Pero a su vez, esta misma falta de ATP permite que los ribosomas empiecen a destruirse, y si los ribosomas empiezan a destruirse, ya no va a haber una síntesis de proteínas. ¿Y cuál es la función de la célula también? Pues crear proteínas, y si no está creando proteínas, pues también va a morir. Entonces, es importante restablecer pues este flujo, pero si la disminución del ATP continúa, pues la célula evidentemente va a morir. La segunda forma de daño es el daño mitocondrial. La mitocondria tiene un papel súper importante en toda la función celular. ¿Por qué? Porque es la encargada de generar el ATP, de generar la energía que va a producir la célula. Si la mitocondria se daña, ya sea por una disminución de oxígeno, por toxinas o por radiación, lo que hace es que genera un poro de transición de la membrana mitocondrial. Esto quiere decir que en la mitocondria genera un poro que va a permitir el paso de diferentes sustancias. Una de las principales es la ciclosporina D, que se ha visto en estudios que es la que trabaja a nivel del medicamento que se conoce como ciclosporina. Este medicamento es utilizado para las personas que se les han hecho trasplantes y se les deja con el fin de que el cuerpo no se ataque a él mismo. En este caso, lo que hace pues es no permitir que se cree este poro de transición en la membrana y que entonces no haya una destrucción de la célula. Entonces, si hay una menor generación de ATP, lo que va a suceder es que se empiezan a producir radicales libres. Ya ahorita vamos a ver qué son los radicales libres y por qué son importantes y por qué son tan tóxicos en la célula. Pero al estar abierto este poro, menos ATP, mayor producción de estos radicales libres y va a terminar en anormalidades celulares que van a llevar a la necrosis. Otra cosa importante en las mitocondrias es que estas tienen señales de sobrevivencia de ADN y de daño a la proteína. Dentro de las mitocondrias hay proteínas que van a favorecer la apoptosis y proteínas que son anti-apoptosis. Estas están dentro de la mitocondria. Cuando hay un daño, una señal de daño al ADN o a las proteínas, estas pierden esa regulación y empiezan a salir, liberarse, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que muere, ¿ve? Generan una señal de apoptosis y la célula muere. También otra forma de daño es el flujo de entrada de calcio y pérdida de la homeostasia. Como les decía, el calcio existe normalmente en la célula, pero dentro de la célula existen concentraciones muy bajas y extracelular en concentraciones pues más altas. Van a tener calcio las mitocondrias y el retículo endoplasmático liso. Cuando hay un daño, ¿verdad? Y una pérdida de esa homeostasia, empieza a liberarse, a entrar más bien el calcio extracelular y el calcio que está en la mitocondria y en el retículo también empieza a liberarse. Esto pues produce un aumento significativo del calcio dentro de la célula y va a activar diferentes enzimas celulares. La principal, una de ellas es la fosfolipasa. Cuando se activa la fosfolipasa, va a haber una disminución en los fosfolípidos y también se activa la proteasa, que lo que hace es que hay una disrupción, o sea, un daño en la membrana y en las proteínas del citoesqueleto.
Cuando estas dos enzimas se activan, lo que genera pues es un daño en la membrana. Si se activan las endonucleasas, lo que va a haber es un daño al núcleo. Y si se activan las ATPasas, pues lo que va a haber es una disminución en el ATP, así como el aumento del poro mitocondrial. Esto permite que el poro mitocondrial siga permeable y siga este paso, ¿verdad? Todo esto sucede al mismo tiempo, ¿verdad? No es que vaya a suceder una, otra o la otra, sino que todo esto sucede al mismo tiempo y al final pues termina en producir que, como les decía, sea la homeostasis se pierda y haya una destrucción al final de la célula. Está entonces también la generación de radicales libres y derivados del oxígeno. Los radicales libres son especies químicas que van a tener un electrón al final desapareado. Y este electrón que está desapareado lo que hace es que puede unirse a cualquier otra cosa que esté por ahí. Puede unirse a los lípidos, puede unirse a los carbohidratos, puede unirse a las proteínas y puede convertir a estos en más radicales libres. Los radicales libres, pues obviamente van a producir lesiones celulares, están también asociados al envejecimiento, están asociados también a lesiones producidas por el sol. Las personas que tienen altas exposiciones al sol por su trabajo o las personas, por ejemplo, que les gustan las cámaras de bronceado, generan una cantidad exagerada de radicales libres. Estos no son químicos estables, sin embargo, como tienen ese electrón desapareado que puede irse a unir con cualquiera, puede que conviertan más radicales libres y más radicales libres hasta el punto de que no se destruyen y lo que empiezan a generar pues son envejecimiento, también están asociados a cánceres en la piel, por lo que les decía, es lo que se asocia, ¿verdad? La exposición al sol con cáncer de piel es por esto, por esta generación de radicales libres y también están asociados a otras enfermedades como el Alzheimer. ¿Qué producen los radicales libres? La radiación, las toxinas y la reperfusión. Y producen pues los superóxidos, los peróxidos de hidrógeno y los radicales hidroxilos. Pero como les digo, son químicamente son muy inestables y regularmente van a convertirse en agua por las superóxidos dismutasas o pueden ser destruidos. Si esto no pasa y en cambio empiezan a haber más y más y más, lo que van a hacer es que también van a tener, como les decía, efectos patológicos. El principal de estos es la peroxidación lipídica, que lo que hace es que los ácidos grasos de la membrana se vayan a empezar a unir a estos radicales libres y empieza una producción excesiva de peroxidasas. Y las peroxidasas lo que hacen es destruir la membrana celular. También producen modificaciones a las proteínas, que lo que hacen es que las proteínas se plieguen mal y entonces empieza a haber lo que se llama mal plegamiento de las proteínas, que puede desencadenar ciertos cánceres y también el daño al ADN. Esto es porque ya no puede, hay demasiados y el ADN ya no puede repararse por sí solo y en determinado momento entonces genera una mutación que también puede progresar a un cáncer. ¿Qué es lo que destruye los radicales libres? Los antioxidantes. Hay algunos estudios que evidencian que cuando las personas pues toman antioxidantes generan menos radicales libres, pues porque se van a destruir. Y pues esa es la base de que hayan tantos en el mercado, ¿verdad? No quiere decir que si tomamos radicales libres no vamos a tener ninguno, ¿verdad? Pero obviamente la exposición menor a la radiación, la toma de estos antioxidantes, también el hierro lo destruye, puede pues generar menos cantidad de estos y que pues de alguna manera prevengamos estas modificaciones a las proteínas o daños al ADN. También están los defectos en la permeabilidad de las membranas. Esto quiere decir que cuando el oxígeno disminuye, como ya habíamos visto, hay una disminución del ATP, las especies reactivas de oxígeno aumentan, la peroxidación lipídica, que la acabamos de ver, va a terminar en una pérdida de fosfolípidos, que lo que va a hacer es daño a la membrana. También el calcio citosólico activa los fosfolípidos, hay una mayor degradación
y se pueden perder estos productos lipídicos y se activan las proteasas, que lo que van a hacer es un daño al citoesqueleto y al final dañar también la membrana. Consecuencias del daño de la membrana. El daño a las membranas mitocondriales lo que va a hacer es que se haga ese poro de transición, que aumente la permeabilidad, ¿verdad? Que haya esta pérdida y aumento de iones y solutos al interior de la célula y que terminen por destruir la membrana, menor generación de ATP y apoptosis. El daño a la membrana plasmática, que lo que va a hacer es una pérdida del equilibrio osmótico, una pérdida de metabolitos que son esenciales para la célula y va a terminar con un agotamiento de las reservas de energía y el daño a la membrana. Y el daño a las membranas lisosómicas, que los lisosomas van a tener RNasas, adeneasas, proteasas, fosfatasas, glucosidasas, que en determinado momento, cuando los lisosomas empiezan a sufrir, estas son liberadas, ¿verdad?, por la célula y van a destruir pues el ADN, el ARN, las proteínas y terminan por destruir la membrana. El daño al ADN y las proteínas, lo que hablábamos, ¿verdad?, que un ADN dañado y las proteínas mal plegadas, principalmente el ADN dañado no tiene retorno. El ADN dañado de la célula tiene que morir sí o sí. Entonces, induce su propia apoptosis. Y las proteínas mal plegadas de igual forma. Estos dos, el daño al ADN y a las proteínas, sí o sí, tiene que inducir la apoptosis. En el momento en el que no induce apoptosis, es que empieza a haber una generación anormal de la cadena de ADN de las proteínas que terminan en determinada enfermedad, principalmente cáncer. Entonces, vemos un resumen, ¿verdad?, de los daños, de los mecanismos que pueden haber de daño celular. El daño mitocondrial, que menos ATP, mayor generación de radicales libres, daños a los lípidos, a las proteínas y al ADN. La entrada de calcio, que va a ser el calcio extracelular y el calcio que ya estaba en la mitocondria y en el retículo, va a aumentar la permeabilidad de la mitocondria y activar todas estas enzimas que vimos que al final destruyen la membrana, el núcleo, ¿verdad?, los lisosomas. El daño a la membrana, que puede ser a la membrana plasmática, con la pérdida de los componentes de las células, y el daño a los lisosomas, que van a liberar todas estas enzimas que van a ir a destruir los orgánulos de las células. Y el daño al ADN y al plegamiento de las proteínas, que lo que va a hacer es activar la apoptosis. ¿Cuándo decimos entonces que una lesión es irreversible? Cuando hay incapacidad de revertir la disfunción mitocondrial. Media vez la mitocondria no se pueda revertir el daño, aunque la lesión no lleve tanto tiempo, media vez no se pueda revertir esto, no hay generación de ATP y la célula va a morir. Y trastornos pronunciados de las funciones de las membranas, ¿verdad? Al final, si la célula no tiene membrana, los orgánulos van a terminar escapándose y la célula va a tener que morir. Entonces, si estas dos cosas pasan, la lesión es irreversible independientemente del tiempo o del estímulo que esté pasando. Bien, ¿tienen alguna duda o comentario? Esta sería la clase hasta hoy. Creo que es bastante extenso lo de hoy, entonces lo quise dejar hasta ahí. ¿Tienen alguna duda sobre los tipos de necrosis o sobre los mecanismos de daño? Vamos a ver si logro abrir acá. Ahí está. Yo creo que no, doctora. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? Yo solo me quería quedar con usted después de la clase, por favor. Ok, muy bien. Bueno, entonces si no tienen ninguna duda, el día viernes nos tocarían ya los tipos de lesiones, apoptosis, necroptosis y lo que les digo, los residuos que quedan como parte del daño celular, que con eso estaríamos terminando el capítulo 2.
Gracias, doctora. Doctora. Bueno, entonces hasta ahí llegaremos el día de hoy. Que tengan buena tarde. Gracias, doctora. Gracias. Feliz tarde, doctora. Doctora. Buenas tardes. Doctora, la voy a hacer Sí. host para poderme salir. Ok. Vaya, gracias. Feliz día. Y le envié la Feliz tarde. grabación a su correo. No sé si vio. Sí, me llegó. Ahí vi el link también de hoy. Ok. Gracias. Entonces le envié.